McLaren 720S, un supercoche. Motor de 4 litros, V8, el M480T, 720 caballos y 770 Nm de par. Y solo en un coche de 1.283 kilos. 1,78 kilos por cada caballo. Brutal. Lo acompaña un cambio de doble embrague rapidísimo. ¿Cómo explicarlo? 2,8 segundos de 0 a 100, 7,8 segundos de 0 a 200 y 341 kilómetros de velocidad máxima. El chasis es entero de fibra de carbono, con una gama de distintos aluminios para la carrocería. Lleva aerodinámica activa, aerofreno, DRS. Todo lo que necesita un hipercar. La dirección asistida es electrohidráulica. Aquí no hay asistencia eléctrica. Lo sientes todo en las manos. Sientes desde el momento en que abres las puertas de doble pared que estás en un mundo diferente. Lo ves emparado con su carrocería que tiene forma de gota de agua, de lágrima, las mismas lágrimas que te hacen recordar el primer chasis de carbono de McLaren, del MP41 de 1981. ¿Te acuerdas? Ninguno de sus rivales es tan ligero. Quizá no sea el más rápido, pero emociona mucho. Pues sí, es muy difícil describir todas las cosas que pasan aquí dentro, todas las sensaciones que te puede transmitir un coche de 720 caballos. No solo son 720 caballos, son 720 caballos en un chasis monocasco de fibra de carbono. Lo primero es que a ver cómo lo cuento, la rigidez. La rigidez se transmite. O sea, cuando no pienses en rigidez de qué duro está este coche, no, rigidez de cuando giras el volante, cómo se transmiten todas las cosas, cómo pasas un bache, cómo sube y baja el coche, todo eso notas que es un chasis muy rígido, que es poco confortable, y es por eso, porque hay tanta rigidez que todo se transmite, y se transmite a las manos, se transmite aquí y se transmite aquí, y eso es una maravilla, pero una maravilla. Si a esto le sumas que tiene 720 caballos que empujan, pues cuando tú quieres, o sea, es que ahora mismo voy por esta zona de curvas y es que 1200 vueltas voy. Es que esto corre muchísimo. Pero bueno, os cuento, a ver, la postura de conducción magnífica, vas aquí abajo, lo vas dominando todo, tienes buena visibilidad, el coche se maniobra bien, tienes un volante magnífico que es de fibra de carbono también el volante, ojo, y por eso no tiene botones, está todo aquí fuera, que ahora lo cuento. Lo único que tiene son las levas, que la leva es solidaria, es una única leva que en función de si tú mueves una, se mueve la otra, y es una maravilla. Puedes llevarlo en modo automático y acceder al modo manual, o apretar aquí y poner el modo manual. Os paso directamente a contar todo esto porque es muy interesante. Tiene el botón aero tienes la aerodinámica activa,
Y con la aerodinámica activa tienes hasta un freno aerodinámico. El alerón se va moviendo, tú vas viendo aquí que sube, que baja, que cambia en función de la velocidad y en función de las frenadas. Luego tienes aquí estos botones, tienes primero que activarlo con el botón Active, y una vez que está activado, pues tienes la parte de arriba todo lo referente al chasis, la parte de abajo todo lo referente al motor. En el centro está el botón de manual y tú puedes cambiar entre Comfort, Sport o Track. Y cuando pasas a Track, mirad lo que ocurre con la pantalla, que cambia y se pone totalmente minimalista y te da muchísima más visibilidad. Lo único que he hecho aquí un poco de menos es que me faltan temperaturas, pero bueno, entiendo yo que esto McLaren lo tendrá resuelto. Y en la parte del chasis igual, tienes el modo Comfort, el Sport y el Track. Y además tú puedes hacer que el coche derrape hasta un porcentaje, establecerle un límite de actuación de los controles de tracción y de estabilidad, o quitarlo todo. Quitarlo todo aquí son palabras mayores, y esto está pensado para un circuito. Si te gusta este coche y te lo puedes permitir, tendrás un coche tremendamente rápido, pero tremendamente rápido, que además con un sonido espectacular, unas prestaciones estratosféricas, y que se desenvuelve mucho mejor en vías rápidas que en zonas más estrechas. Aquí, fijaros, esta paella aquí hay que ir con un tacto y con un tiento, porque si no se pone de costado. Venga, disfrutar. McLaren 720 es, ¿cómo explicarlo?